¿Qué tal, Gabón? Muy buenas noches y bienvenidos a esta noche especial de viernes en la capital. Ya lo estás viendo, estamos completamente sumergidos ya en la campaña electoral y nos gusta mucho hablar de tú a tú con los candidatos y las candidatas al Lehendakari. Es una forma de conocerlos un poco mejor, de ver en estos momentos tan especiales cómo están, qué pretenden, cuál es su programa y sobre todo también cómo están viviendo ellos, además de como políticos, como ciudadanos que son. Esta situación en la que estamos también todos sumergidos. Bueno, hoy estrenamos estas entrevistas especiales con el candidato al Lehendakari en la coalición Partido Popular Ciudadanos, Carlos Iturgaiz. Y para mí es un reencuentro porque ya lo hemos contado durante estos días, que Carlos y yo nos hemos conocido desde hace ya muchos años, siempre trabajando, siempre aquí en esa línea en la que nos ha preocupado mucho lo que pasa en nuestra ciudad y en otros lugares, pero fundamentalmente yo creo que siempre con la sensación de que estamos haciendo cosas por nuestra ciudad y por lo que nos toca. Gabón, Carlos, bienvenido. Gabón, muy buenas noches. Aunque no podemos acercarnos mucho, ¿cómo son estos tiempos, Carlos? Bueno, pero nos damos el codo. Nos damos lo que haga falta. Codo, claro Sí, que pues sí, claro que mira, sí, venga. saca el A ver, micrófono. aquí, Ahí. esto es. ¿Te lo puedes colocar tú? Sí. Bueno, Ya hay experiencia de estas cosas. eso que te iba a decir. Ya. Fíjate que Son tantas. te ayudan, si no, yo creo que te van a ayudar. No, ya está. Muy bien. ¿Ahí está bien? Está Fantástico. perfecto, Muy Carlos. bien. Muchas gracias. Oye, bienvenido. Muchas gracias. Primero, Estado. fíjate, yo recordaba esta semana y les decía a los espectadores, ¿en cuál de las dos estoy, perdonadme? En esto, vale. Les decía a los espectadores, pues que Carlos Iturgaiz, cuando se inaugura Telebilbao en el año 92, Sí. eras concejal en nuestro ayuntamiento. Sí, señor. Tú empezaste muy joven en la política, Carlos. Sí, me tocó muy joven. En el año 91 ya era concejal. Ya eras concejal del de ayuntamiento. Bilbao. En aquel entonces Pedro Iturmendi era hoy fallecido y era el portavoz del ayuntamiento y hacíamos grupo con Juana Chúcarro, con Asten Pastor, que luego fue portavoz del ayuntamiento fíjate. de Bilbao del Partido Popular y luego fue el devenir, tantas y tantas cosas que ocurrieron, muchas muy desagradables, muy horribles para mi familia política, para el Partido Popular, mucha tragedia, demasiada sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Que este partido ha tenido que pues, convivir y vivir con esa situación y esos acontecimientos hicieron que llegara el secretario general del partido, para el presidente, luego por Europa y ahora otra vez aquí, candidato al Lehendakari y sobre todo tener el placer de reencontrar a viejos amigos como tú. Pues fíjate, Carlos, que seguramente, porque creo que te llama Pablo Casado, ¿no? Me llama Pablo Casado. Sin querer, a uno le viene a la memoria también todo lo vivido, ¿no? Sí. Porque claro, somos producto también de lo que hemos vivido, Cierto. y en política especialmente. Claro. Evidentemente, ¿qué no habrás vivido tú desde hace tantos años hasta el día de hoy? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando te dicen, Carlos, ¿qué te parece si ahora que estás, que tienes 5 minutos libres, los ocupas en esto que te va a llevar un poquito más? Por supuesto que me iba a llevar mucho más, ¿no? Y además, yo creo que ninguna de los compañeros tuyos de los medios de comunicación y ninguna quiniela venía. No, que es verdad. Carlos Iturgaiz. Es verdad, Es decir, es verdad. yo tampoco hice absolutamente nada. Fue una llamada del presidente Pablo Casado para decirme, Carlos, te necesitamos. Había habido un momento convulso, como sabéis, con Alfonso Alonso, y entonces Pablo Casado y el equipo de la Dirección Nacional dijo, oye, nos gustaría contar contigo, que fueras el candidato. Y en ese momento, no 5 minutos, tiene que ser en 10 segundos. Claro. Hice una cosa, miré a mi mujer me dijo, lo que tú quieras. Y yo creo que lo hice fue por lealtad al partido. La lealtad a unas siglas, a unas ideas, a un proyecto. He sido presidente de este partido 8 años. Claro. En los peores momentos, los más trágicos. Me tocó enterrar a 7 compañeros que fueron asesinados por los criminales de ETA, y creo que en memoria a ellos y por la historia de este partido y por tanta gente constitucionalista, vasca y española que se siente, yo siempre digo, y lo digo sin ningún rubor y sin ningún problema, esta tierra se tiene que hacer entre todos. Nacionalistas, abertzales también, sé que están ahí, claro que sí, aunque ellos nos hacen la vida imposible a nosotros, pero con comunistas, con socialistas y también con los que se sienten vascos y españoles, que nos respetemos todos, pienses lo que pienses. A mí me da igual si eres nacionalista, si eres no nacionalista, pero no puede ser un país cómodo para los nacionalistas e incómodo para los constitucionalistas o los no nacionalistas, sino que sea un país
para todos, y eso lo he aprendido cuando vas a Europa, si me lo permites, allí desde esa esfera europea te das cuenta de cómo la política es tan diferente a la que vivimos aquí. Allí un estonio, un sueco, un austríaco, un alemán, tú piensas lo que te dé la gana, pero nunca van a ir a por ti, nunca te van a poner una bomba debajo del coche o te van a pegar un tiro en la nuca. Y dice, es el respeto al diferente, al de las ideas, a que pienses como seas, que tengas la ideología, la religión, lo que te dé la gana diferente al otro, pero siempre con el respeto. Y aquí, desgraciadamente, no se respetaba al que pensaba de otra manera. Hablaremos un poco de todo eso, Carlos, y antes de entrar en materia directamente, sí me gustaría saber cómo has vivido tú y tu familia este confinamiento, ¿no? Estos meses, dónde te ha pillado, cómo lo has digerido y sobre todo cuál ha sido un poco tu conclusión después de este tiempo en el que no ha terminado nada todavía, estamos en ello, pero entiendo que ahora es un momento quizá también para hacer un pequeño balance de estos últimos 3 meses. ¿Tú cómo lo has vivido? Con santa paciencia, como la mayoría de la gente, ¿no? Con santa paciencia, con mucha preocupación. Mira, a mí cuando me preguntan, o estábamos hablando los políticos, las elecciones, va a haber elecciones, y yo pensaba, ¿qué pensarán los que nos están viendo? Digo, porque hoy la política, los políticos, incluso las elecciones, no es lo cotidiano, no es lo que la gente tiene en la mente. Tiene otras preocupaciones. Claro, dice, la gente hoy está, primero, a no pillar este maldito virus, esta desgracia de virus que tenemos en nuestra sociedad, en el mundo entero, ¿no? Dice, a poder sobrevivir. Es duro lo que digo, pero es la verdad, poder sobrevivir, porque cuántos y cuántos fallecidos, conocerá gente que nos esté viendo, y todo mi apoyo, ánimo y cariño a las familias de los fallecidos, y ojalá que los que estén contagiados se curen muy pronto de este virus. Segundo, la gente que ha perdido los empleos, que están en un ERTE o en un ERE, eso es lo que están pensando, es saber cómo puedo encontrar un puesto de trabajo. Y lo cuarto, dice, la gente que trabaja, que sigue trabajando, quieren trabajar con la normalidad y la rutina de antes. Y lo otro es lo accesorio, la política, los políticos, las elecciones accesorias. Pero es verdad que también nosotros, o hablaremos de ello, tenemos un proyecto cada uno diferente para decir, para que no vuelva a pasar cosas que se han hecho mal, de ineficacia, de improvisación, de falsedades que se ha dicho desde el gobierno central y desde la gestión del gobierno vasco, hay que traer otros proyectos, y eso es lo que proponemos nosotros desde el Partido Popular. Estoy seguro, Carlos, de que, como bien has dicho, la gente tiene ahora mismo diversas preocupaciones, ¿no? Pero sí es verdad que la situación económica seguro que es, para alguien que quiere ser lehendakari como tú, porque puedo tutearte, desde luego. Estamos tuteando. Para alguien que quiere ser lehendakari como tú, algo que sabes que a la gente ahora mismo le importa mucho en muchos aspectos, ¿no? Desde la gente que tiene su negocio, desde la gente que no tiene trabajo, desde familias que viven situaciones complicadas. Incluso te diría que quien ahora mismo esté bien puede también temer, ¿por qué no?, en que el futuro es un tanto incierto. ¿Qué le puede decir un lehendakari a la ciudadanía, a la gente que nos ve, que entre dentro de lo real, de lo previsible, de lo auténtico, que no se hagan promesas, como bien decís, que no es tiempo ya de prometer cosas? ¿Qué se le puede decir a esta gente que evidentemente, y además creo que está en su derecho, sí, claro, busca en los políticos respuestas a lo que ahora le preocupa, que es ¿qué va a pasar con todo esto? No, ¿qué va a pasar? No, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Claro, porque hemos tenido una crisis sanitaria, tenemos una crisis sanitaria, pero nos ha traído un tsunami también, que es una crisis económica que se lo y lleva laboral, todo, que se lo lleva terrible, todo. Sí, es verdad. Terrible, por lo que te decía anteriormente, cuánta gente nos estará escuchando y están ellos o sus hijos o familiares en el ERTE, en el ERE, despedidos, etcétera, etcétera. Y ellos quieren la respuesta. Por eso yo siempre he dicho que esta campaña es también atípica. Es atípica porque tenemos que guardar las distancias, tenemos que ir con mascarillas. Nos ha tocado en Galicia y en el País Vasco la primera campaña en este país diferente a todas las campañas que existían. Es insólito todo esto, es verdad. Insólito. Sí. Pero claro, esas personas dicen, están sufriendo y se van a la cama diciendo, joder, mañana otro día y yo tengo que mantener una familia. Por eso no se necesitan eslóganes, como tú decías, y una campaña al uso, se necesitan respuestas, y es lo que queremos dar. Mira, y desde nuestra coalición, el Partido Popular Ciudadano, siempre hemos dicho, mira, lo que primero tenemos que dar los políticos es confianza, confianza a la gente, pero confianza a la gente no con la palabra, sino con los hechos.
Lo que ha ocurrido hasta ahora, los gobiernos que tenemos en Madrid y en Vitoria, que son socios, el señor Urkullu es socio del señor Sánchez y es socio del señor Iglesias. Dice, y ese gobierno de Sánchez e Iglesias es el gobierno de la ineficacia, la improvisación, de la falsedad en el tema sanitario, pero también en el tema económico y laboral. Es aterrador, y me lo vas a entender, que el Fondo Monetario Internacional diga que en estos momentos España es el peor país del mundo en tema económico, en las previsiones, porque hay un hundimiento de la economía de España. Es decir, lo que nos viene es aterrador también con este gobierno. El peor país del mundo. Peor país. Lo dice no Carlos Iturgaiz o la coalición PP Ciudadanos, que también. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. No estamos hablando de Angola, Botsuana o Tanzania. España. Y hemos sido también uno de los peores países del mundo a la hora, en el ratio por habitante, en la crisis sanitaria. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque no da confianza, porque las medidas que se están tomando no es para aportar soluciones al trabajador, al empresario, a los autónomos, a los comerciantes. Al final, los que nos estén oyendo y tengan un comercio estarán pensando, oye, mañana yo quiero empezar a trabajar normal, poder abrir la persiana de mi tienda y necesito ayudas. Y no necesito tanta burocracia, que me ponen papeleo, que es un desastre. Y lo que llega, las ayudas que van a llegar o están llegando tarde y mal y pocas. Necesitamos más ayuda, porque si no, no voy a poder mantener pues, a ese pequeño negocio, o ese mediano negocio, y a esos trabajadores que tengo en mi negocio. Y esa es la realidad. Tenemos el peor gobierno en España, en el peor momento para España. Y el PNV, Urkullu, es el socio, colocó a este gobierno. Acordémonos, acuchillaron el PNV. La palabra de vasco del PNV es muy frágil, porque estaban dando palabra de vasco a Rajoy, al PP, lo acuchillaron y pasaron con Sánchez e Iglesias. Y ahora Sánchez e Iglesias trae este terremoto también económico y laboral, porque, como te decía, el Fondo Monetario Internacional no apuesta ya por España, habla de hundimiento de España, está destrozada la economía. Y a partir de ahí, lo que tenemos que hacer, si me lo permite decir, es hacer un proyecto. Mira, la gente sabe perfectamente, lo dicen todas las encuestas, que cuando la gente tiene que apostar o optar por un partido que le vaya a sacar de la crisis económica, y sobre todo a las familias, que estoy pensando en las familias, para que el tema del dinero en el bolsillo de las familias, el que se lo pueda cuidar, siempre es el que mejor sale de la crisis en los gobiernos de centro-derecha. El gobierno del Partido Popular, cuando ha gobernado Aznar, cuando ha gobernado Rajoy, todos dicen, sí, pero mira, serán lo que sean, pero la economía iba bien en España, nos acaban de los problemas los mete siempre y nos hunde la izquierda, el Partido Socialista, Podemos, hunden al país económicamente, hunden al país laboralmente, y nosotros tenemos que venir a rescatar y a salvar al país y a los ciudadanos de donde nos ha metido esa izquierda. Fíjate, Carlos, que tengo aquí algunos titulares que has dado. Una cosa que agradecemos mucho. He dado muchos titulares en tantos años. Pero sí que es verdad, y eso yo lo agradezco mucho, que tú eres un hombre que siempre se moja, que eres muy claro, muy directo, y que además, esto que nos gusta tanto, de vez en cuando, ¿no? Algún titular con jugo, ¿verdad? Que nos da mucho juego a nosotros en tertulias que hacemos y demás, ¿no? Corrígeme si los que te digo no son exactamente lo que tú has dicho, porque lo quiero saber. Por ejemplo, Iturgaiz se reivindica como un antídoto frente al desastre de Urkullu y Sánchez. ¿Eres el antídoto? Es el antídoto, no solo Iturgaiz y la coalición, el antídoto al nacionalismo, ¿no? a la soberbia nacionalista, a ese nacionalismo que, como te decía anteriormente, está compartiendo las políticas con aquellos que están hundiendo a España y, por lo tanto, están hundiendo al País Vasco. Porque hay eso, el señor Urkullu y el Partido Nacionalista Vasco están mimetizados, están contaminados de esas políticas de Sánchez e Iglesias, y es corresponsable, sobre todo es corresponsable el señor Urkullu y el PNV de que hoy tengamos ese gobierno. Entonces, ante esas políticas nacionalistas, el nacionalismo siempre piensa que todo lo hace bien. ¿Me dejas ponerte un ejemplo? A ver. Terrible, pero es un ejemplo. Zaldívar. En Zaldívar, hoy hay 2 personas que están 141 días bajo los escombros, más de 4 meses. La familia solo piden que acabe este calvario, que encuentren a los desaparecidos, lógicamente, y que les digan la verdad, que les informen. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con todo esto? Hace pocos días salía el consejero del señor Urkullu, el consejero de Medio Ambiente, diciendo que esto era imprevisible. Pero
¿Cómo va a ser imprevisible cuando esos trabajadores decían que los terrenos se movían, cuando pedían inspección, cuando les pedían investigaciones, cuando les pedían información, cuando había un vertedero que no debía estar ahí al lado de una autovía, en la ladera de la autovía, que cuando pasen los que nos están viendo lo verán y dirán, ¿cómo puede haber un vertedero aquí? Además con material que no debería estar ahí, como amianto, que es cancerígeno, y que los propios ertzainas cuando entraron se dieron cuenta y tuvieron que salir por patas de allí. Eso era la improvisación y la improvisión, eso era el desastre de la gestión del Partido Nacionalista Vasco en la política medioambiental y en la de los vertederos, con 2 personas muertas, con 2 personas allí enterradas. ¿Y qué ha hecho el PNV? La ley del silencio. Y dice, bueno, hacemos lo que podemos, intentamos sacarlo. Yo te digo una cosa, si ese vertedero llega a estar en una comunidad gobernada por el partido, o un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, o Ciudadanos, en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León, en Galicia, en Madrid, donde gobierna el Partido Popular y Ciudadanos, tendríamos a los ecologistas colgados de las farolas de nuestras casas, a los sindicatos haciéndonos escraches, a los medios de comunicación abriendo el telediario y cerrando el telediario hasta que aparezcan los cadáveres de esas 2 personas. Y aquí hay una omertà, que dicen los italianos, la ley del silencio. O sea, ¿te sientes un poco maltratado en ese sentido como Partido Popular, también por los medios de comunicación? No, yo creo que no. No es la cuestión de los medios de comunicación. Yo he dicho algunos medios de comunicación que cuando hemos visto con el chapapote o que veíamos otras tragedias... Hay diferente rasero, según tú, Completamente. O cuando aquí salen los temas de corrupción del Partido Nacionalista Vasco, a los demás nos recuerdan nuestra corrupción, que es lamentable, desgraciada por las personas que lo hicieron y que lo han pagado y que están en la cárcel, pero aquí nadie se acuerda del caso de Miguel, el caso Montay, el caso Alonsotegui, el caso Osakidecha. Es que tengamos memoria histórica reciente, un consejero de Sanidad de esta legislatura, en este gobierno del señor Urkullu, tuvo que dimitir. Le tuvo que echar el señor Urkullu por corrupción en el tema de Osakidecha. Bueno, cuando eso ocurre, hay diferentes varas de medir hacia unos y hacia otros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que siempre se habla de la buena gestión del Partido Nacionalista Vasco. El mito de la buena gestión se le ha caído, se ha enterrado. Se ha enterrado en Zaldívar, se ha enterrado con los casos de corrupción que te digo, pues se ha enterrado con los comedores escolares, se ha enterrado en tantas y tantas cuestiones que lo conoce la ciudadanía y la sociedad, y que sin duda alguna también nosotros estamos aquí para recordarlo y para decir a los ciudadanos, sí, dice, pero estos señores, este es el currículum de estos señores en esta legislatura. Cuando vayan a votar, acuérdense de la gestión del Partido Nacionalista Vasco, de la nefasta y caótica gestión y de sus casos de corrupción aquí en el País Vasco. Fíjate, Carlos, que cuando hacemos alguna tertulia con los diferentes partidos políticos, esta última que hicimos, algunos me decían, cuando yo les anunciábamos que ibas a venir y que venía el resto de candidatos, me decían, bueno, Carlos Iturgaiz tiene mucha obsesión con los nacionalistas. Verás cómo te va a hablar muy mal de los nacionalistas, verás cómo va a darte muchas referencias negativas a los nacionalistas. Te dirá que hay que crear una fiscalía vasca anticorrupción, que el partido está, que es soberbio, que nos están asfixiando, tal, ¿no? Bueno, yo entiendo que en una campaña electoral, lógicamente, cada candidato tiene sus armas y sus discursos y, evidentemente, también, lógicamente, existe esa rivalidad, puesto que se trata de pedir el voto. ¿Es real esa, entre comillas, obsesión que se dice a veces que se tiene con el nacionalismo? ¿O es que realmente es el enemigo a batir? ¿O quizás sea quien más te quite el sueño a la hora del voto? Lo que pasa es que cuando nos ven los ciudadanos en ese cuadrado, que es la televisión, y por esa cámara, claro, nos ven desde este perfil, el político, claro, tenemos que hablar de nuestro proyecto, nuestro programa, de cómo vivimos y cómo sentimos esta tierra, ¿no? Yo siempre lo he dicho, permíteme, lo he comenzado, te acordarás, diciendo, este país hay que hacerlo entre todos, he dicho entre nacionalistas. Mi cuadrilla hay nacionalistas y no nacionalistas. Y nos vamos a potear y hacemos el pinchopote el jueves y con total naturalidad, y hablamos por supuesto de política, y hablamos de fútbol, y hablamos de viajes, y hablamos de lo que... Eres vasco, Santurtxarra, claro, ¿no? Porque, porque he nacido aquí, mis raíces están aquí, soy más vasco que el árbol de Guernica, porque soy de aquí, y algunos dirán, no, porque ese es el problema que te iba a decir.
En esta tierra todavía, si tú dices Gora Euskadi, vas con la Ikurriña, eres un tío jatorra, qué bien, qué majo, no tienes ningún problema, tienes un salvoconducto para vivir con tranquilidad. Si tú dices, en cambio, dices, viva España y voy con la bandera nacional, con la bandera española y con la Ikurriña, porque la Ikurriña y la bandera nacional son mis banderas porque soy vasco y español. Eres un facha de mierda, eres un español de mierda. Como le ocurrió el otro día en Álava a la campeona de España de ciclismo. Dice, que yo no sé lo que pensará ideológicamente, pero por ir con el maillot, con la bandera española aquí, la intentan sacar de un coche, tirar de la carretera, cuando ella le increpa al del coche, española de mierda. Eso es lo que no puede ser. Es que yo entiendo, volvemos al comienzo, es el respeto a sus ideas y a las mías. Es verdad también que a este partido político que yo he presidido durante 8 años, nos intentaron que desapareciéramos políticamente y físicamente de esta tierra. Y no eran unos tíos de Marte o de Saturno, eran unos nacionalistas radicales. Nacionalistas radicales. Y hoy el partido que es el prolegómeno político de aquellos, se llama Bildu, sigue sin condenar la violencia, justifica la violencia. Y cuando a una candidata al Endacari le hacen una barrabasada en su casa y cometen un acto de cale borroca a ellas y a su familia, cuando le ponen en la diana, cuando la amenazan o amenazan los partidos políticos las sedes, ese partido político sigue sin condenarlo, sigue justificando. Eso es lo que sobra aquí en esta tierra. Entonces dices, es que Iturgaiz se mete con los nacionalistas. No, mire usted, yo me meto con... No es una cuestión de meterse, es una cuestión de que yo quiero que se me respete como yo respeto a los demás. Dice, y que no me insulten por ser vasco y español, que no me insulten por la calle por ser del Partido Popular o de Ciudadanos, que en definitiva, que podamos pensar lo que queramos y luego estará nuestro pedido, le gustará más o no, votará, te caeré más simpático, te caeré menos simpático, dices, pero sin duda alguna, insisto, yo he nacido en esta tierra, mis padres nacieron en esta tierra, mis abuelos 3 en esta tierra y 1 navarro. Dice, y me he criado en esta tierra, he hecho un esfuerzo por aprender la lengua también cooficial de esta tierra, que es el euskera. Dice, pero todo eso para muchos no les vale, porque siguen pensando que como eres vasco y español, te sientes vasco y español, ya no eres de aquí. Eso es lo terrible. Y con eso hay que terminar. Claro, tolerancia y respeto por encima de todo, eso es evidente. No quiero perder el hilo del respeto, que lo quiero recuperar después, Carlos, pero sí me gustaría hablar de algo, fíjate. Antes lo decíamos, ¿no? Han pasado muchos años desde que nos conocimos y el debate de ETA sigue estando ahí. Y de alguna manera, constantemente y especialmente en épocas electorales, se recupera lo que tantas veces hemos hablado, ¿no? Recientemente, aquí hemos hablado mucho de los onguis etorri, por ejemplo, hemos hablado mucho de determinadas condenas o no a determinados actos y ciertamente, bueno, antes lo decíamos, creo que se puede decir, tu hijo menor, Miquel, se llama Miquel en honor a Miguel Ángel Blanco. Nadie te puede negar que tú has vivido en primera persona lo que supuso el terrorismo y lo que de alguna forma sigue suponiendo en muchos aspectos en los que sigue habiendo ataques a sedes, ataques a domicilios. Vale. La sociedad, en este momento, la gente en la calle, ¿cómo percibe ese sentimiento del terrorismo, de los ataques, de las condenas, de lo que dices de EH Bildu? ¿Cómo lo percibe la gente y cuál es exactamente el argumento electoral en este momento puntual en torno a ese tema que, inevitablemente, Carlos, seguimos sin superar? Yo recuerdo, y seguro que tú y yo lo hemos hablado más una vez hace muchos años, ojalá dentro de unos años tengamos que dejar de hablar de esto. Bueno, han pasado los años, aquí estamos sentados más de 20 años después y esto sigue sin cerrarse. Sí, pues claro, es que es una herida, cuando hay víctimas, es que la herida sigue sangrando. Ayer yo estaba en Rentería, recordando a Manuel Zamarreño. Con Pablo Casado, además, creo que fuiste, Casado, ¿no? Con el presidente y con la familia de Manuel Que Zamarreño. te apoya mucho Pablo Casado. Hombre, siempre que puede viene a estar contigo. Es un gran presidente del Partido Popular. Es una persona que tiene las cosas muy claras y las ideas muy claras también. A Bilbao viene poco, ¿eh? Vamos a traerle más. Ya le vas a ver ahora en campaña. Pues tráeme un día aquí, claro, yo estoy claro. Va a estar por toda la geografía. Bueno, estuvo el otro día en Bilbao, estuvo en Muskis, en Petronor, fuimos a visitar la refinería, porque lo que queremos es lo que te decía anteriormente.
Ahora en toda tu pregunta. Tráemelo un día, a Pablo, Venga, está, ¿vale? está prometido. Estábamos con el tejido Sí, industrial, con sí. las empresas, porque hay que hablar mucho de la economía, mucho de los empleos, que es lo que le importa también a la gente. Pero también le importa, yo creo que también tiene que importar recordar, o sea, hay algunas personas en esta tierra que quieren que hagamos lo que yo llamo la teoría del interruptor, es decir, que apaguemos y que nos olvidemos de todo lo que ha pasado, que no haya ni víctimas ni verdugos. Yo ayer estaba, como te decía, en Rentería recordando a Manuel Zamarreño, que hacía 22 años que le mataron. Que mataron al que iba anteriormente en la lista en Rentería, que era el portavoz, José Luis Caso, y que cuando yo estuve con Zamarreño me dijo, yo voy a dar el paso, voy a ir en la lista y quiero que se... Y me dijo, nunca se me olvidará eso, eso es de las cosas que nunca se te olvidan, y me dijo, Carlos, me van a matar, pero sabiéndolo, dice, quiero seguir, lo hago por mi amigo, porque eran íntimos amigos, se conocieron en los astilleros, eran trabajadores de los astilleros de pasajes, y tenían una idea igual y un proyecto igual, que era defender el País Vasco, defender Guipúzcoa, defender Rentería, defender a España, y estaban dentro del Partido Popular, y por eso los mató ETA. ETA quería socializar el dolor y fue a por todos nosotros. Y entonces, eso, en esa situación, yo lo que siempre pido es memoria, dignidad y justicia para todas las víctimas. Policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones, erchañas, periodistas, compañeros tuyos, cualquier inocente que pasaba por allí, todos son iguales. Y entonces, cuando eso ocurre, cuando todo esto ha ocurrido, y ahora me dicen, es que ETA no mata, sí, ETA no mata, pero no nos deja vivir. Porque los herederos de ETA todavía están en las instituciones. Eso no hay que olvidar. Y esos son los, como tú lo decías anteriormente, todavía, no es que les cuesta, en su ADN no está condenar los atentados, en su ADN está justificar, en su ADN está hacer esos unguietorres, esas bienvenidas, que a mí se me abren las cicatrices cuando veo en mi tierra, en nuestros pueblos, que a un criminal, a un asesino, por haber matado a un compañero mío, haberme intentado matar a mí, o haber matado a un niño, haber matado a una mujer, haber matado a un hombre, se le recibe con chistu, tamboril, chalaparta, y es un héroe, y que lo llevan a los niños pequeños, y le dicen, y le explican que ese es el héroe del pueblo, el asesino de ETA. Eso no me lo estoy inventando, eso pasa la semana pasada, la otra y la otra. ¿Tú te imaginas que en Nueva York, a los que tiraron abajo las Torres Gemelas, con el paso del tiempo, cuando salgan de prisión, se les recibiera en la Quinta Avenida o en la Octava Avenida de Nueva York, se les aplaudiera y se les homenajeara? Eso no cabe absolutamente en ninguna mente democrática. Y eso está pasando aquí. Y eso, claro, cuando tú lo dices, ya está con lo de siempre. Sí, pero las víctimas seguimos viviendo aquí. Los que lo hemos pasado mal en aquel momento, seguimos viviendo aquí. ¿Y tú crees que hay gente de verdad, Carlos, ahora mismo ejerciendo la política, compañeros tuyos al fin y al cabo, ¿no? Que de verdad están, que justifican, que creen que esa violencia tuvo su porqué, que siguen pensando que eso tuvo un sentido, que ahora mismo si ocurriría algo no se mostrarían en contra de esa violencia? No tengo duda. ¿No tienes duda de eso? No tengo ninguna duda. Yo cuando veo el otro día a los dirigentes de Bildu que van a la cárcel de Huelva a visitar a Chapote, fíjate, a sus héroes. No sé si es que querían que le hiciera el programa electoral Chapote de Bildu, pero van a visitar a Chapote para darle apoyo, ánimo. Chapote es el que mata a Miguel Ángel Blanco y el que suponemos, porque se ha abierto ahora un proceso contra Chapote por el intento de asesinato de Manuel Zamarreño, porque todavía hay más de 300 asesinatos sin esclarecer, que ellos podían esclarecernos. Y porque de esos de los que tú hablas, el presidente de ese partido es un terrorista, condenado y sentenciado. Dice que es el señor Ortegui, y que ha sido ajusticiado y condenado por actos terroristas y por pertenencia a banda terrorista. No me lo invento yo, es la realidad, es lo que ha dicho la justicia. Entonces, por supuesto que habrá gente que no sea así dentro de ese mundo, puede haberla, sin duda alguna. No vamos a decir que todo es blanco, es todo negro, pero cuando tienen
el mínimo resorte para salir a la opinión pública, para decir, oye, esto es intolerable, que se ataque, que se amenace, que haya cale borroca. Esto no se puede hacer, esto hay que condenarlo, no tiene justificación, se quedan ahí en término medio, se quedan muy tibios, y en la tibieza se demuestra cuál es la catadura moral de unos y cuál es la catadura moral de otros. Te decía que quería recuperar lo del respeto, porque hablábamos del respeto, de la tolerancia, pero estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo en que muchas veces son los propios políticos los que nos enseñan muy poco respeto, muy feo lenguaje, actitudes bastante poco representativas. Y hemos visto en muchísimos debates, afortunadamente aquí no, pero los hemos visto, en donde, hombre, ciertas expresiones, ciertas descalificaciones están un poco de más, ¿no? Y yo creo que la gente no se merece que grandes líderes políticos que nos representan en un congreso utilicen a veces más el rifirrafe personal que las soluciones para lo que nos preocupa, que se preocupen más de pegarse unos con otros antes que dar soluciones a los ciudadanos, ¿no? Y muchas veces dices, hombre, ¿cómo nos piden ellos respeto a nosotros, que somos los que estamos aquí a pie de calle, como tú y como yo, cuando ellos están pegando todos los días y hemos visto espectáculos en ocasiones muy poco edificantes, ¿no? Lo hacemos todos, lo que estamos en el mundo político, y eso de que dice, mire, sí, los dos demás y no, todos. Bien, de acuerdo. Es verdad. Y yo creo, permíteme, y no es por hacerte un feo, pero a los medios de comunicación tampoco a veces ayudan en ello. En el Parlamento Europeo, por ejemplo, yo he estado 15 años. Muchas veces las noticias del Parlamento Europeo solo era cuando había una bronca en el Parlamento Europeo. El titular era la bronca. Claro, que si el polaco de turno había salido de la extrema derecha a meterse, que era un loco. Y es que nos gusta una bronca también a nosotros sacar de esto. Claro, y decían, porque ha dicho contra las mujeres, tal y cual, y solo se hablaba, y nosotros los que trabajamos allí decíamos, oye, se han hecho ahora aquí unas resoluciones, unas directivas importantísimas para nuestro país, para España o para la Unión Europea. Ni un titular, ni un segundo en los medios de comunicación. Pero también lo otro pasa, ¿no? También, por eso te digo, claro, si vosotros cogéis los titulares, porque pasa y porque existe, porque si no pasara y no existiera, sí, es verdad, el calentamiento muchas veces en la clase política, pero también te digo una cosa, hay mucho político que actúa de fogonero, follonero también con ella, pero de fogonero con G también, y que le gusta azuzar el fuego. Y cuando dice, no, es que ha respondido fulanito o fulanita, sí, porque han sacado primero al fogonero. Claro. Y el fogonero ha echado carbón y ha azuzado el fuego. Oye, dijiste una cosa que, claro, esto me lo tienes que explicar porque me pareció, corrígeme si no es exactamente así. Urkullu y Mendía, y ni Urkullu, Idoia Mendia, me recuerdan a Pimpinela. Sí, que han estado aquí, por cierto, han estado aquí los cuatro. Sí. Pimpinela, ellos dos juntos, y Urkullu y Mendía por separado. Bueno, pues conoceréis bien quién es Pimpinela, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso fue... Eran hermanos, en lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. Y entonces, ellos son socios de gobierno. Sí. Gobiernan juntos en los principales ayuntamientos, en Bilbao, en las diputaciones, en el gobierno vasco. Y Urkullu es socio, como te he dicho, de Sánchez Iglesias, que el PNV y Urkullu han colocado. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando han empezado a llegar ya las elecciones, y eso lo hice en precampaña, hace unas semanas, ya en precampaña ya se notaba, se tienen que distanciar. Al final son lo mismo. Pues yo digo, nosotros venimos de una coalición PP y Ciudadanos, dos partidos diferentes, y nos hemos unido. Pero el PNV y el Partido Socialista son partidos diferentes, candidaturas diferentes, pero es la misma coalición, porque ya están rogando, ya está diciendo que quiere el PNV volver a pactar con el Partido Socialista. Y es normal, porque el PNV y el Partido Socialista no están en la buena gestión. Te he puesto antes los ejemplos. No les importa nada la buena gestión de esta tierra. Lo que pretenden es que, al final, por tener carne del PNV y del Partido Socialista en esta tierra, puedas acceder al chiringuito oficial de ellos, a esas agencias oficiales de recolocación. Repartirse las prebendas y repartirse las poltronas. Y todo lo demás ya les importa muy poco. Y el tema de Pimpinela, cuando llegan las elecciones, lo veréis, en esta precampaña, y lo veremos en campaña, que volverán a repetirse como el dúo Pimpinela, estos que están en ese amor de repartirse las poltronas y prebendas, como te decía anteriormente, empiezan ya a distanciarse, a decirse cosas, a decir, eso lo he oído yo a la señora Mendía, que el señor Urkullu es un desleal a Sánchez, es un desleal al pacto, Mendía de Urkullu,
y Urkullu responderle a Mendia y el PNV, y empiezan a tirarse o a hacerse lo que yo llamo esos pellizquitos de monja, que no van a más, son los pellizcos de monja. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es todo una actuación, una escenificación del amor y el odio. Vamos a llevarnos bien en el momento de la legislatura, y cuando lleguen las elecciones, esto es una jaula de grillos. Y el gobierno vasco, te lo dije, era una jaula de grillos donde los actores, ese dúo Pimpinela, se echan los trastos, como en las canciones de Pimpinela, se echan los trastos a la cabeza, pero luego acaban abrazándose, besándose, queriéndose, ahora poco por la distancia que tenemos que mantener. Dice, pero esa es la política de ellos. Es lo que las canciones, la letra de Pimpinela es la letra del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, de Urkullu y de Mendia. Me voy a hacer un repaso de las canciones que tienen muchas. Términos que ahora mismo están y se repiten, por desgracia, mucho. ERTES, reforma laboral, sí. Tejido económico, tejido industrial. El País Vasco es un lugar en el que hay muchísimas familias que dependen de eso. Situación de los comercios, hostelería, autónomos, bueno, en definitiva, la economía, el dinero. Y ese es el problema real de los ciudadanos. Que a la gente más le preocupa. De hecho, el último estudio que se hizo en Bilbao, por ejemplo, a la gente lo que más le preocupaba era la salud y el trabajo. Claro. Que al final la salud es lógico por lo que estamos viviendo, pero el trabajo, evidentemente, porque sin salud no hay nada, pero sin trabajo casi que tampoco, ¿no? Sí. ¿Es verdad que vamos a vivir y que estamos viviendo algo sin precedentes? ¿Es verdad que no nos están contando la verdad de lo que está ocurriendo? Carlos, ¿qué se le puede decir ahora mismo a la gente que cree que en septiembre esto va a ir poco a poco mejorando? ¿Es al revés? Pues que la gente tiene la manera de cambiarlo, la forma diferente de cambiar para que no venga también una gran crisis económica y de empleo como la crisis sanitaria que hemos vivido en esta tierra. Yo te decía anteriormente lo que dice el Fondo Monetario Internacional de España. El País Vasco es España. Y yo te he dicho la corresponsabilidad que tiene el PNV de tener a este gobierno de Sánchez Iglesias en la Moncloa. Estas elecciones son elecciones autonómicas, pero también es una meta volante estas elecciones para poder quitar a Sánchez y a Iglesias de la Moncloa y para que empecemos a despejar el terreno, para que vengan políticos que lo que hagan es que a los mercados nacionales e internacionales darles buenas perspectivas, que entiendan en los mercados nacionales e internacionales que con este gobierno se puede salir de la crisis. Con Sánchez e Iglesias, imposible, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Es que incluso nos pueden rescatar en este otoño las instituciones. Y si nos rescatan, si vienen a rescatarnos, ocurrirá como en Grecia, ocurrirá como en Irlanda. Sería terrible, un rescate es lo peor que le puede pasar. Intervienen a la economía. Y eso lo hacen porque no están acertando con las políticas de empleo y las políticas económicas y para reactivar las empresas, reactivar el tejido industrial. Déjame que te diga también una cosa sobre esta cuestión. Nosotros, estabas hablando, a mí lo que me preocupa, yo pienso cuando hablo de esto, de esa persona que nos está viendo, que tiene un negocio y que quiere levantar la persiana y que quiere volver a llamar a sus trabajadores para que salgan del ERTE y volver a trabajar en el empleo. Y Lanbide no funciona. Lanbide, cuando van a pedir ayudas, llegan tarde, llegan mal o no llegan. Cuando se hace, como te decía anteriormente, se piden esas ayudas, la burocracia es terrible y no se facilita. Y cuando en vez de ayudar con dinero, con apuestas monetarias, nosotros hemos dicho, oiga, necesitamos 400 millones de euros, 400 para reactivar la economía, para dárselo a los autónomos, para dárselo a toda esa gente que reactiva a los comerciantes, a los hosteleros, en los negocios de la restauración, es decir, los que mueven la economía de esta tierra. Aquí, buenas palabras, pero a la hora de la verdad van a tener que cerrar muchos sus empresas, van a tener que cerrar muchos sus negocios, no van a poder abrir las persianas con estas políticas de corresponsabilidad del PNV y el Partido Socialista en Madrid, en Vitoria y en Madrid. Y esa es la tragedia, porque estamos hablando de familias, estamos hablando de muchas familias que lo están pasando mal y que les está afectando al bolsillo y que les va a volver a afectar todavía más grave si esto no se soluciona. Y con este gobierno, es gobierno del caos, es un gobierno de mala gestión, nefasta gestión,
de que ha sido ineficaz de la falsedad. Un gobierno que no nos dice ni los muertos que hay en este país. ¿Cómo va a poder gobernar la economía? ¿Cómo va a crear empleo si no nos dice lo elemental? Saber cuántas personas han fallecido de verdad. Porque esas personas y esas familias tienen nombre y apellido y nos lo niegan, nos lo falsean hasta eso. Has estado, creo que hablando, no sé si por videoconferencia o como, con Alberto Núñez Feijóo hace poquito, que parecía sentado en su mayoría y ahí está. Mucho. ¿Las mayorías absolutas son buenas? Eso es como cuando me preguntaban, ¿el mando único es bueno en la crisis sanitaria? Y yo le decía, mira, el mando único es bueno si se ejerce y se gestiona bien. Cuando hay una mayoría una mayoría absoluta, se gestiona y se ejerce bien, fabuloso. Porque lo que puede traer a veces es que cuando no hay una mayoría sostenida y sostenible, eso lo que lleva es a una jaula de grillos, ¿no? Como que te decía anteriormente, donde estiras y aflojas y donde al final todo eso repercute al final en el ciudadano. Cuando yo te decía de lo del mando único, que tiene que funcionar y que tiene que funcionar bien porque es bueno, menos mal que ha habido la cogobernabilidad para que las comunidades autónomas hayan gestionado bien. Y ha gestionado bien las comunidades donde está gobernando el Partido Popular de Ciudadanos, en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León, la Comunidad de Madrid, en Galicia. El señor Feijóo, del que tú hablabas, mientras el señor Sánchez había hecho 65.000 tests, 65.000 para toda España, el señor Feijóo había hecho solo para Galicia 100.000 tests. Fíjate. La señora Díaz Ayuso, que tanto la critica a la izquierda, la critica porque la OMS dijo, la Organización Mundial de la Salud, que colocó en Madrid el mejor hospital del mundo, en tiempo récord. Mirábamos a los chinos y decíamos, pues estos chinos, ¿cómo pueden construir un hospital? ¡Qué maravilla! Dice. El señor Juanma Moreno en Andalucía, sin duda alguna, son los mejores datos en la lucha contra la COVID-19 de toda la península, y lo mismo el señor Miras en Murcia, gobernados por el Partido Popular. Y el alcalde de Madrid, por ejemplo, que estuve también con esas videoconferencias con él, es que Ramoncín, que tal vez la habíais tenido por aquí alguna vez... Sí, hablé con él por videollamada, con Ramoncín. Mira, sí. Ramoncín ha dicho que era el mejor alcalde que tiene Madrid desde los tiempos de Tierno Galván. Yo diría que desde los tiempos de Carlos III, el mejor alcalde, porque ha estado en Mercamadrid, ha estado el alcalde en La Morgue, en el Palacio de Hielo, ha estado en IFEMA, estaba en las puertas de las residencias, estaba en la puerta de los hospitales. Y el otro día ese alcalde, ¿sabes lo que me decía, Joseba? ¿Sabes lo que me contaba? Que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que había sido concejal en Madrid, no le ha llamado ni una sola vez. No le ha dicho, alcalde, ¿quieres que te ayude? ¿Necesitas algo? O no le dijo, ¿quieres que te acompañe a Mercamadrid? ¿Quieres que te acompañe a IFEMA, al hospital? ¿Quieres que te acompañe a La Morgue? Ni una llamada para eso de Pedro Sánchez. Ese es el talante de uno y otro. Por eso la diferencia es que Almeida es del Partido Popular y el otro señor es del Partido Socialista. Carlos, ¿te preocupan las encuestas? ¿Las ves, las lees? Bueno, ¿te asustan algunos datos que se dan? ¿Te fías de ellas? ¿Trabajáis en base a una encuesta? ¿Buscáis donde creéis que puede haber más o menos necesidad? Pues todos los políticos queremos buenas encuestas. Bueno, claro, pero a mí me gustaría tener las encuestas... Aquí los datos de audiencia, lo mismo. A mí me gustaría tener las encuestas de mi compañero Feijóo, que dice que tiene una mayoría absoluta y que ¿Le has pedido algún secreto? ¿Le has dicho, dame el secreto? ¿Cuál es la pócima mágica que tiene? Pero no lo puedo decir porque si no me lo van a pillar. Porque lo ha hecho también, lo está haciendo también Feijóo, que eso o sea, que tienes ya el secreto y lo vas a aplicar pronto, entonces. Lo aplicamos, lo estamos aplicando, bueno. lo estarás viendo. Bueno. Dice, hombre, las encuestas, claro, que las observas, miras las tendencias, según el CIS, nosotros desapareceríamos, porque no llegaríamos ni al 3%. Y luego hay otras que nos llegan hasta 7, 8, 9, y he visto una que ya va hasta 10. Pero yo lo que quiero de verdad es que el espacio que represento yo, ese espacio constitucionalista, ese bastión del constitucionalismo que defendemos en esta tierra, la Constitución española, el Estatuto de Guernica, que defendemos las libertades, la libertad pero en todos los sentidos, la libertad en la educación para que los padres puedan elegir la educación que quieren y el modelo que quiera para su hijo y que no esté ese modelo y esa educación que no esté intervenida o que no esté impuesta como quiere el nacionalismo. Dice, pues todo en ese espacio
el único candidato al Lehendakari es Carlos Iturgaiz y es la coalición Partido Popular Ciudadanos. No hay más. Los demás tienen sus proyectos nacionalistas, socialistas, pero no están con ese constitucionalismo y los que queremos que el País Vasco siga siendo España para que siga siendo Europa, con la necesidad que tenemos para los vascos de seguir siendo Europa, porque fuera de España estamos fuera de la Unión Europea, que no se engañe nadie. Fuera de España seríamos la Albania de los años 60, un País Vasco independiente, que no se engañe nadie. Pues ante todo eso, el único candidato de ese espacio es Carlos Iturgaiz y es la coalición Partido Popular Ciudadanos. Carlos, ¿cómo has encontrado al Partido Popular Vasco en esta vuelta? Claro, te lo has encontrado con gente más nueva, sí, con antiguos compañeros también, ¿no? Hazme un yin y un yang. ¿Qué crees que es lo que ha hecho bueno el Partido Popular aquí en el País Vasco y en lo que se ha podido equivocar? Vamos a presumir y hacer un poco de autocrítica, sí, las dos claro, cosas. El autocrítica, vamos a ver, lo bueno que tiene este partido es que nosotros ante las dificultades nos crecemos siempre. No las dificultades de las encuestas, que también tenemos que salir a ganar a las encuestas. Claro, claro. Porque además lo que nos pasa es que siempre las encuestas al Partido Popular, las oficiales y no las oficiales, siempre nos dan menos de lo que vamos a sacar después. Porque hay mucha gente que todavía llama a un encuestador y no dice, porque tiene miedo, porque no le gusta decir a quién vota, y yo lo entiendo. Dice que no, porque no se fía y porque por muchas razones no dicen a lo que votan. Dice, y yo he encontrado a un partido que, como te decía anteriormente, nos hemos hecho con sangre, sudor y lágrimas en la dificultad. Cuando ahora se pone tan en moda con todo, además con todo el aplauso nuestro y con toda la razón, ese aplauso y esos vítores y esos elogios hacia los sanitarios, hacia los médicos, hacia los enfermeros y enfermeras, que cómo han trabajado y siguen trabajando en esta pandemia y en esta crisis, y se les pone y los poníamos esa canción de Resistiré. Esa canción de Resistiré lo hicimos también nosotros, los concejales del Partido Popular, los cargos del Partido Popular, en aquellos momentos que resistimos, porque lo que querían es que desapareciéramos física y políticamente, que nos fuéramos de nuestra tierra. A algunos les dio tiempo y se pudieron marchar, a otros no les dio tiempo. Ella he ido ayer mismo a verle en el nicho donde está o en la tumba donde está mi compañero, como otros compañeros. Bueno, pues eso, hemos resistido, y hemos resistido porque, como te decía anteriormente, porque somos de aquí, porque queremos, amamos a nuestra tierra, somos tan vascos como los que dicen que no somos vascos, y además tengo el orgullo de ser vasco y de ser español, y amo a mi país, y amo a mi nación, que es España, y es complementario, no es una cosa aislada. Y entonces, esa gente está ahí, sigue en el Partido Popular. Dice, algunos pues que se han enfadado, y es la autocrítica, porque hemos hecho cosas raras, algunos han hecho cosas raras, el tema de la corrupción sin duda alguna, y te lo he dicho anteriormente, pero están juzgados, y lo hemos pagado. Elección tras elecciones hemos ido pagando, como también los otros partidos, porque esa lacra de la corrupción no es solo del Partido Popular, o no ha sido el Partido Popular, y lo ha tenido el Partido Socialista con los ERTES, o en la época de Felipe González, con temas que podíamos sacar aquí y que podíamos enumerar, de unos, de otros, y lo tienen todos los partidos. Te he contado los del Partido Nacionalista Vasco, y lo tienen en la izquierda, en la derecha. Eso es una lacra, pero con nombres y apellidos. No debería ser la del partido. El partido, la ideología, el proyecto, sus ideas, sus programas, es otra cosa. Y aquellos que la hacen, que la paguen. Y hay gente condenada, sentenciada y que está en la cárcel por haber metido mano a la caja, sin duda alguna. Y es eso. Y en la autocrítica que te decía, hay gente pues que se ha molestado, y decía, no me siento representado, pero a todos ellos les digo, vuelvan al Partido Popular. Ese Partido Popular de toda la vida, ese Partido Popular de las esencias que hemos defendido, que son muy fácil, que lo entiende toda la gente, que somos de centro-derecha, que queremos lo mejor para el ciudadano, solucionar problemas reales de los ciudadanos, que nosotros gestionamos bien, nuestro modelo de gestión es bueno y lo hacemos bien donde gobernamos, y gobernamos bien para el ciudadano, y donde gobernamos la economía sube, el empleo sube, y en cambio la izquierda donde gobierna nos hunde al país. Ese es el Partido Popular, un partido de aquí, un partido vasco y un partido español, un partido constitucionalista, el bastión del constitucionalismo. Fíjate, Carlos, elecciones autonómicas vascas, y a mí me sigue pareciendo terrible, te lo digo de verdad,
cada vez que hablo con alguien del Partido Popular, cada vez que en una tertulia hay alguien del Partido Popular, porque siempre, evidentemente, siempre contamos con vosotros, por supuesto, es terrible tener que estar constantemente reivindicando que sois vascos. Sí, claro. Da una sensación, algo que es como si yo dijera todo el rato que soy de Bilbao. Soy de Bilbao, de Bilbao. Bueno, es como reivindicar algo que va contigo, que pertenece a tu esencia. Quiero decir, pues nací en Deusto, soy de Bilbao, tal. Bueno, no lo digo nunca porque ya es algo que es evidente, ¿no? Pero sin embargo, en vuestro caso, lo has hecho tú y lo hacéis todos los del Partido Popular. Y cuando hay alguna discusión en algún sentido, siempre aparece esa sensación de tener que recordar a los demás que sois vascos. Hay algo, entiendo yo, que los demás no han entendido y algo que vosotros quizá no habéis explicado bien para que todavía es como si yo te tendría que recordarte cada vez que te veo cómo me llamo. Pero ¿no? es por la intolerancia de los demás, es decir, del que ya nos etiqueta. Porque si tú eres del PP ya eres facha, eres español y eres antivasco. Y esa es la tragedia. Mira, yo cuando fui presidente del Partido Popular del País Vasco, lo primero que hice es colocar en todas las sedes la bandera nacional y la icurriña. Y yo hice el esfuerzo de aprender euskera, mejor o peor, pero para comunicarme, en mi círculo nadie hablaba euskera. Yo en Santurce, en la margen izquierda, se hablaba un poco euskera. A mis hijos les mandé a un colegio modelo D, libremente. Y me gustaría que los que quieran ir a modelo A lo puedan hacer libremente como yo elegí, y hablan euskera mis hijos. Dice, y aún así, aunque hagas esos planteamientos y aunque estés enraizado, y como te decía, mis raíces aquí, mi familia es de aquí, aunque no sea de aquí, porque tan vasco es uno que ha nacido en Santurce como yo, que uno que haya nacido en el Campello, Alicante, o en Villarcayo, en Burgos, o en Cañizal, Zamora, me da igual. Los que vienen aquí, se sienten vascos por el trabajo, esta es una tierra de acogida y de agradecimiento. A los que vivimos aquí, somos de aquí, hemos nacido aquí, y a los que viven aquí, hayan nacido fuera, pero son tan de aquí, son tan vascos como nosotros. Pero ese no es el problema, porque yo no le etiqueto de vasco, que no es vasco, o que es español, a otro que no se sienta o que no es español. Yo lo que digo siempre es por qué a nosotros nos etiquetan y nos limitan por ser del Partido Popular, dice, de antivascos. Dice, ¿por qué? Dice, pero si hemos demostrado ser más vascos que yo, porque el verdadero vasco tiene palabra, el verdadero vasco ama su tierra, el verdadero vasco hace un planteamiento de solidaridad con el que no es de aquí. Y yo soy el más solidario con el resto de España porque por eso soy español. Yo no quiero vivir, como el nacionalismo hace, en una tribu aislada, en esas aldeas galas, dice, y encerrarnos. Tenemos que mirar, este mundo es global, este mundo tenemos que abrirnos hacia el exterior. Y tenemos que, ojalá nuestros hijos, los hijos de los que nos estén hablando, o escuchando, que puedan hablar el castellano, que lo habla, o el español, que lo hablan 600 millones en el mundo y lo hablan, el euskera, que es parte de nuestra cultura, dice que puedan hablar inglés y francés y alemán, porque se dan más oportunidades. Yo cuando estaba en el Parlamento Europeo me daban una envidia y llegaban allí los polacos, los húngaros, los checos, hablaban 6 y 7 idiomas esos chavales de 20 y 22 años. Y en nuestro caso, el inglés de muchos de nuestros hijos, cuando salen de los colegios, es un inglés para ir justito, how are you, and what's your name, no mucho más. Y entonces, eso es lo que tenemos que también cambiar en nuestro concepto, en nuestra educación. No ser, mirarnos al ombligo, mirar también al exterior, abrirnos. Eso es el vasco, porque el vasco es empresarial, el vasco de la empresa, el empresario siempre ha sido un vasco abierto. Totalmente. Ha ido a buscar a las empresas al mundo. Y por suerte, aquí, ¿no? Gracias a Dios, claro. Gracias a Dios. Es que entonces, no volvamos al interior, a interiorizarnos. Quiero que te dirijas a dos colectivos que ahora mismo están, uno en tela de juicio y el otro pasándolo regular. Primero, los más jóvenes. Recientemente están diciéndonos el gobierno y estamos viendo que hay algunos jóvenes que no entienden que hay actitudes que no toca botellón, no toca fiesta, no toca... esos jóvenes que yo creo que han sido, en su mayoría, bastante ejemplares en este confinamiento, ¿no? Y que tienen una situación ahora
complicada, Carlos, porque el futuro está ahí y los jóvenes, evidentemente, además de la fiesta, también buscan un futuro. Y luego los más mayores, ese colectivo que tan mal lo ha pasado, que sigue estando ahí, que sigue teniendo un riesgo evidente y que ven cómo, de alguna forma, todo lo que llega no son precisamente buenas noticias para ellos, ¿no? Tú sabes que aquí cada lunes las concentraciones de los pensionistas que siguen reivindicando hace ya más de un año su situación, claro, son colectivos, unos tienen por delante la vida, pero otros tienen derecho a vivir con la mayor dignidad, evidentemente, dignidad económica también, lo que les viene. Dirígete a ellos. Hablabas de dignidad, claro que sí. Voy a empezar por los mayores, por nuestros mayores. Para mí, la dignidad de nuestros mayores es esencial. Una sociedad avanzada se hace por el respeto a sus mayores y por el cuidado de los mayores. Y creo que hemos aprendido mucho con esta pandemia de que hay que modificar y cambiar muchas cosas con respeto a nuestros mayores, en las residencias, en el tratamiento, en cómo se han llevado las cosas. Y ahora paso a lo económico. Cuando se ha hablado y se habla tanto del ingreso mínimo vital, que lo habréis hablado en vuestras tertulias, yo he hecho una propuesta que nadie me ha contestado, he sido el único que ha hecho una propuesta. El gobierno vasco se jacta de que va a venir dinero del resto de España para que lo que aquí se llama la RGI se pague menos desde las arcas del gobierno vasco y lo aporte el gobierno de la nación. Fantástico, muy bien, viene ese dinero. Pero yo, ese dinero que nos ahorramos los vascos de la RGI, quiero que vaya para complementar las pensiones de las personas, de los pensionistas, las pensiones más bajas de nuestros pensionistas, porque son pensiones bajas y lo están pasando mal, y que ese complemento suban las pensiones de nuestros abuelos, de nuestros pensionistas, y que suban también con ese dinero que nos vamos a ahorrar, que suban las pensiones de las viudas, porque son pensiones que de verdad no les llega y que sin duda alguna necesita ese colectivo de los pensionistas y de las viudas un complemento adicional económico para que suban esas pensiones. No me ha contestado el gobierno vasco. Lo querrán para los chiringuitos que te decía anteriormente, para los chiringuitos oficiales, ese dinero. Pero quiero también que con el dinero que sobra, porque hay sobrante, para los autónomos, para que ese colectivo de autónomos reciba más ayudas para poder abrir sus comercios, sus tiendas, que tengan esas ayudas. Y eso no es palabrería, es que hay ese dinero. Y yo estoy diciendo para qué colectivos tienen que ir. Y sin duda alguna ha sido una tragedia porque la mayor parte de los fallecidos, como tú lo sabes, ha sido la gente mayor. Nuestros abuelos, ha sido la gente que lo han pasado y lo siguen pasando peor. Es una tragedia para muchas familias no haber podido despedir a sus seres queridos, a sus abuelos, a sus padres, que no han podido acercarse al hospital. Me lo decía, por ejemplo, la hija de la madre de Miguel Ángel Blanco, que murió también por la COVID, como sabéis, y su hija Marimar. Murió el padre en Vitoria, murió a los pocos días la madre en Madrid, la llevaron a la morgue de Madrid y solo pudo ver de su madre cuando la llamaron para ir a recoger una bolsa con sus pertenencias. Qué horror. No pudieron hacer funeral, porque en esos momentos no se podía hacer funeral. Es que ha sido terrible, terrible, y tal vez se podía haber hecho más humano. Sé la dificultad, sé que esto nos ha llegado a todos, a todo el mundo, pero hay maneras de gestionar una cosa y otra, porque la gestión de la pandemia sanitaria nos habían advertido en enero que venía una pandemia fortísima, que se hiciera acopio de EPIs para nuestros sanitarios, para nuestros enfermeros, para nuestros médicos. Se les mandó a la guerra a los sanitarios sin balas y sin fusiles. El otro día estaba con el sindicato de enfermeras y de médicos. ¿Sabes lo que me decían, Joseba? Decían, oye, teníamos nosotros las EPIs, las pocas EPIs que teníamos, las instrucciones del que nos lo mandaba decía solo un uso. Las teníamos que usar 4 y 5 veces. Sabíamos que no hacían nada, pero mejor era eso que no tener nada. Dice, y aquí el gobierno de la nación metió en un cajón las advertencias de la OMS y de la Unión Europea en enero, lo guardaron. Sus socios del Partido Nacionalista Vasco lo metieron también en el cajón, esas advertencias, mandaron a la guerra, como te digo, sin fusil y sin balas a nuestros sanitarios. Murió la primera enfermera de toda España, murió en el hospital de Galdácano, murió aquí. El número de contagios por ratio
uno de los mayores de todo el mundo, el del País Vasco y el del resto de España también. Y cuando tú ves que todo eso ocurre, dices, bueno, ¿es que los otros son más listos que nosotros? ¿Es que en Portugal, es que en Grecia, es que en Alemania o en Austria son más listos que aquí? Pues mire, es que ellos gestionaron mejor, porque cuando tenían esos informes de la Unión Europea, cerraron fronteras, cerraron restaurantes, cerraron teatros. Es decir, se encerraron ellos mismos para, claro que llegó también allí, pero no en los números que ha llegado a España. Y nosotros lo teníamos ahí al lado, en Italia, y sabíamos lo que estaba pasando en Italia, y no se tomaron la vida, porque era más fácil mandar a las manifestaciones del 8M a la gente, y a los campos de fútbol, y a los conciertos. Y para ellos la pandemia empezaba el 9, la fiesta empezó, entre comillas, lo de la fiesta, lógicamente, el 9 de M para el gobierno de Sánchez Iglesias. ¿Que lo dijo? No lo dice Carlos Iturgaiz, ¿sabes quién lo dice? La señora Montero, la mujer del señor Iglesias, a tus compañeros de la Euskal Telebista, que lo vimos todos. Y ahora los jóvenes. Y los jóvenes, sin duda alguna, yo creo, lo tengo en mi casa, yo decía, bueno, mi hijo, 3 meses en mi casa. ¿Qué edad tienen tus hijos? Uno 26 vive en Madrid y él está trabajando en Madrid. Y te voy a decir, no lo sabe mucha gente, pero te lo voy a decir, cogió la COVID-19 como tantos y tantos, y fue leve. Él es piloto de avión, en los aeropuertos, aviones, pues tuvo síntomas leves, él ya le han hecho, tiene anticuerpos de la COVID-19 y lo pasó pues lo típico, se quedó sin gustos, con poca fiebre. No, pues un hombre joven, ¿no? Sí, con 26 años afortunadamente, pero también ha habido cuidado, ha habido gente que es que esto no se ha parado solo en determinadas que sabes edades. de lo que hablas cuando hablamos de la enfermedad, ¿no? Sin duda alguna. Y le trataron, hay que decirlo, por teléfono. La Comunidad de Madrid llamaba por teléfono, todos los días le llamaba a un médico, ¿cómo estás? ¿Cuánto tienes de fiebre? ¿Qué síntomas tienes? Y en cambio aquí en el País Vasco, alguno que lo que voy a decir me dirá, ¿qué razón tiene este Iturgaiz? Llamábamos al teléfono, se llamaba al teléfono del gobierno vasco que puso, no cogían nadie, no te atendían sobre el tema de la COVID-19 y no sabías qué protocolo hacer, si ir a urgencias, si atención primaria, no sabías absolutamente nada porque no se respondía en ese teléfono. Y en la Comunidad de Madrid funcionó, tengo que decirlo, porque lo he vivido muy bien. Entonces, afortunadamente ya 26 curado. años. 26. ¿Y el menor? Y el de 23 años, 23. caballo loco, decíamos mi mujer y yo, madre mía, a este, también santa paciencia de tenerle ahí. Oye, él y sus cuadrillas y sus amigos, pues también gracias a las redes sociales, claro, aquí... Tienen otra forma ahora de comunicarse. Completamente, claro, ha cambiado todo en este mundo. Y se veían por las redes, hablaban, claro, con las ganas de salir. Pero yo creo que la mayoría de los jóvenes son conscientes de que ellos también son portadores y de que esto no tiene una edad, que no está en una franja de edad, que no solo se muere o se contagia a la gente mayor, que ellos pueden ser portadores, que ellos también pueden morir y que tienen que tener por lo menos la responsabilidad. Y a ellos, a los jóvenes, hay que darles todo el ánimo. Hay que también decirles, el futuro de este país pasa por vosotros. Sois la generación que nos va a sustituir a nosotros. Os necesitamos, sois nuestro futuro. Y por eso también hay que ayudarles, porque la preocupación de estos chavales ahora es cómo terminan los que van a la selectividad, a ver cómo hacen la selectividad que se les ha alargado, que no sabían cómo terminar. Los padres en la educación no saben cómo va a empezar el curso en septiembre, están todavía con la improvisación de si tienen que llevar mascarillas, no tienen que llevar mascarillas, si habrá comedores escolares, es que es todo una nefasta gestión, ¿no?, del gobierno vasco y del gobierno central, y hay que darles certezas a los padres, a los alumnos, a los profesores, que vayan a los centros sabiendo que van a ir con tranquilidad y normalidad a esos centros y que no les va a pasar nada. Bueno, son tantas cosas y a los jóvenes sin duda hay que rescatar a esa generación para que es una generación preparada fantásticamente y que por lo menos los jóvenes tengan acceso a la vida laboral con total normalidad, con total tranquilidad y que no digan, oiga, es que nos ha tocado, es verdad, si les ha tocado un momento complicado y difícil, dice, pero hay que abrirles puertas. Está siendo como tú esperabas, Carlos, la vuelta a esta primerísima línea política, porque claro... Yo nunca he dejado la política. No, pero esta primera línea es distinta. ¿No? Quiero decir, un candidato al Lehendakari tiene en este momento un recorrido muy particular, ¿no? Es una campaña muy especial, esta por muchas circunstancias, ¿no? Claro, y además de eso, vienes de un confinamiento y ahora estás un poco también confinado en la campaña, porque no hacéis otra cosa que ir de tu familia te verá en fotos, supongo, estos días, ¿no? Sí.
¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué has notado? ¿Qué ha cambiado? Muchas cosas. Han cambiado muchas cosas. El Sí. mundo, El mundo es otro. Bueno, la vida nos cambió en 5 minutos a todos, eso desde luego. Eso desde en luego. un segundo. Es verdad. En un segundo. Es verdad. En el segundo que te dijeron que te tenías que meter ya En tu confinado casa, sí. en tu casa, que te cambia todo, ¿no? ¿Cómo has encontrado la trastienda política aquí en el País Vasco? ¿Cómo la has Hombre, ha visto? cambiado también mucho, fíjate. A nosotros antes de hacer una campaña, como te decía al comienzo, de hacer una campaña con escoltas, escoltados, Claro. y que salías de casa y no sabías si ibas a volver a tu casa, no porque me lo invente, sino porque eso ocurría, ¿no? De que nos atentaban a las salidas de casa, Zamarreño le colocan cuando va a bajar la basura en una motobomba, es decir, era la incertidumbre de si a los seres queridos que te despedías por la mañana les podías volver a ver por la noche. Esa era la tragedia, era la amenaza permanente que teníamos a una campaña que gracias a Dios, pues podemos hacer, entre comillas, mucho más tranquila, más normalizada, pues que algunos pues se siguen con los mismos ritos y con las mismas actitudes de intolerancia, pero que afortunadamente lo que queremos es dar nuestro mensaje y decir nuestras propuestas, nuestro programa a toda la ciudadanía, ¿no? Y cambia también porque estamos en ese confinamiento, seguíamos haciendo política y menos mal que teníamos el iPad y teníamos el iPhone y teníamos los ordenadores. Teníamos una ventana al mundo, teníamos abierta, por lo menos. Sin duda, ¿no? para poder seguir trasladando a vosotros, a los medios de comunicación, pero a la sociedad, cuál era el mensaje nuestro del Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, respuestas, ni discursos ni promesas, aquí lo tengo, que me ha llegado a mi casa, por cierto, te lo tengo que decir. Un plan para el futuro, que es lo que propone Carlos Iturgaiz y lo que propone esta... ¿Qué tal llevas la coalición, por cierto? ¿Bien? Muy bien, muy aquí bien. Sí. Porque somos dos partidos diferentes, pero mira, tú antes lo decías, me he olvidado decírtelo, te lo digo ahora, cuando decías las broncas entre los partidos, pero la gente siempre te dice, ¿por qué no os unís los partidos políticos? Sí. Por aquí nos hemos unido, Partido Popular y Ciudadanos, partidos diferentes, que votan cosas diferentes, que en Bruselas, nosotros en el Parlamento Europeo, yo estaba en el Grupo Popular y Ciudadanos en el Grupo Liberal. Bueno, votando cosas completamente diferentes en muchos temas. Dice, pero a la hora de ponernos de acuerdo en algunos objetivos que son primordiales, como te decía, en defender nuestra democracia, defender las libertades, defender la Constitución y Estatuto, defender la unidad de España, ahí nos hemos unido. ¿no? ¿Qué tal te llevas con Vox? Pues muy bien, yo siempre lo he dicho, pero si Santi Abascal, yo era el presidente del partido y Santi Abascal era el presidente de las nuevas generaciones. Yo siempre digo que lo único malo que tiene Santi Abascal es estar en Vox. Y Santi dice que lo único malo que tiene Carlos Iturgaiz es estar en el Partido Popular, ¿no? Y yo... Uy, esto suena a un futuro... No, pero yo lo he dicho antes, yo soy el único candidato al Endacari del centro derecha. Vox no ha querido presentar candidato al Endacari. Creen que no tiene que haber Lehendakari, o ellos, yo lo respeto, claro que lo respeto, pero yo siempre me dirijo a los ciudadanos que votan a Vox o que tienen pensado votar a Vox o que están entre dudas entre votar a Vox o al Partido Popular y Ciudadanos. Mira, las últimas veces, aquellos votos que se fueron a Vox hicieron que, por ejemplo, en Álava, en las generales, por un puñado de votos no saldría el Partido Popular y ese escaño lo ganara Bildu. O aquí en Vizcaya, en las dos elecciones generales, la primera vez aquellos votos que se perdieron sin ir al Partido Popular se fueran también para el Partido Nacionalista Vasco y Bildu. Y nos salimos, y luego Bea Fanjul salió, como tú sabes, con el voto extranjero. Aquí estuvo también. Eso es, en el último recuento. Es decir, yo creo que el voto útil, ahora que se puede pedir el voto, está en el Partido Popular y Ciudadanos, porque sin duda alguno, si no va al centro derecha, a la coalición PP Ciudadanos, al candidato Carlos Iturgaiz, se puede beneficiar, y no es porque pueda, sino que ya hemos visto que benefició a los nacionalistas ese voto que no fue al Partido Popular. Antes de que te vayas, Carlos, como tú habrás visto muchas teles en el mundo, has viajado por todo el mundo, claro, danos un consejo, ahora que has vuelto un poco a la que en aquellos años era el comienzo de tu casa, ¿te acuerdas, no? Claro, yo recuerdo que tú fuiste de los primeros en venir aquí, porque inaugurábamos en el 92, claro. Sí. Hemos cambiado, bueno, que afortunadamente hemos... Tenéis muchas más cámaras, son mucho más modernas, lo estaba viendo cuando he entrado. Bueno, ya simplemente el hecho de seguir aquí ya para nosotros es importante, porque tú sabes que ha cambiado mucho también el panorama de la comunicación y en el camino se han quedado muchas cosas también, ¿no? Sí. ¿Qué quieres, la crítica o qué? Sí. De ponerte bien, yo estoy muy cómodo, es una casa
siempre me he estado muy ¿Qué cómodo recuerdos en tienes Telebilbao. de Bueno, aquellos comienzos? Porque yo buena memoria no tengo, pero tú sí. Sí, había menos cámaras. Menos cámaras, vale. Yo creo que no había teleprompters como ahora tenéis en esa. Bueno, aquí yo no. Tú no usas, yo no pero uso en el aquello teleprompter, eran no. papeles que le ponían a uno y entonces Ah, estaba sí. con el papel esos largos. Tú veías el papel que le Dice, no a ponían, mí, sí, pero sí. al que me entrevistaba le ponían el papel así en grande, el rollo, ¿Qué me dices? e iba haciendo un rollo. Pero, Eso lo he vivido yo. Eso lo he vivido Yo yo. voy a enterar a quién le ponía el rollo de papel ahora mismo, me tengo que enterar yo. Y nada, estamos muy bien y yo lo que os deseo es que... ¿Cuántos años decías que estabais ya aquí? Hace Pues 20, desde el 92, fíjate, pues imagínate, desde- hemos cumplido hace poco 25, vamos a 25. cumpliremos 30 en el las 2022. bodas de plata, que veamos las bodas de oro y que las Estás celebremos. invitado, Eso estás es, invitado. y que a las bodas de oro vengamos a vuestra celebración, ¿no? Y que eso significará la buena salud de Telebilbao, que es fundamental y que es una cadena que yo siempre lo he dicho. Cuando me llevan a vuestras cadenas hermanas que tenéis por toda España, Claro. lo que llamaban antes las locales, Claro. que yo no sé si se siguen llamando, se llaman así, tenéis una audiencia increíble, porque a la gente le gusta lo de la tierra, lo cercano. Es como muchas veces, oye, yo compro determinado periódico porque vienen las esquelas, y porque hablan del Atleti, y porque hablan de sigue. Y aquí quieren saber qué ha pasado en esa calle, qué ha pasado en ese barrio, que le han escuchado. Que tú eres muy del Atleti, además, también. Soy Bueno, del Atleti, y soy lo del estás Atleti. pasando fatal, ¿no? Últimamente. Por no ir al campo. Bueno, lo he pasado fatal porque no vamos Primero al porque no campo. había fútbol y ahora porque... Porque nos han dejado colgadas la final de la Copa del Rey. Ay. Queríamos sacar la gabarra y queremos... El otro día encima me chinchaban los otros candidatos al Endacari, que lo sepa la gente. Fuimos a hacer la foto inicial de campaña en Chillida Leku, para el Diario Vasco, para un medio de comunicación, y ahora lo haremos para otro medio de comunicación, y nos lo hicieron en Chillida Lecua. Y allí nos decía el que nos recibió, el director del medio, bueno, aquí vamos a hacer el recibimiento a la Real Sociedad porque va a ganar la Real Sociedad la Copa. Y le dije, la gabarra la metemos en Chillidalecu. Llegamos hasta Chillidalecu con la gabarra del Athletic y con nuestra Copa porque os vamos a ganar la final a la Real Sociedad. Carlos, te veo con ilusión, te veo con ganas. Yo estoy convencido y seguro de que crees en lo que haces después de tantos años. Eso es lo más importante. Eso es muy Siempre importante, he creído, ¿no? porque ser de este partido político muchas veces es muy difícil y lo haces por lealtad y por convicciones. Las convicciones yo creo que eso lo sabe toda la gente. Los que más tenemos convicciones somos los del Partido Popular y Ciudadanos porque bueno, por tantas cuestiones que hemos hablado en la entrevista, ¿no? Me has prometido traerme un día casado, a ver si me lo creo. Yo encantado de perdona, yo os he traído a Aznar, yo os he traído Es a Rajoy verdad, cuando sí, era sí. presidente. Aquí han estado y los dos. Por lo tanto, No hay dos sin tres, ¿no? No hay Pues dos sin mira, tres. cuando tú lo consideres. Te agradezco mucho la visita. Siempre deseo lo mejor a la gente que cree en su trabajo y en lo que hace. No vamos a estar de acuerdo en todo con nadie, nunca en la vida. Eso es evidente, forma parte de la vida. Pero creo ¿Me que dejas hacer una anécdota Sí, final? Mira, ayer sí. iba con Pablo Casado por San Sebastián, ¿no? Íbamos ¿Pero andando. por qué le llevas a los pueblos? Bueno, Habiendo pero como ya- hay capitales y teniendo aquí... Pero te he dicho que estuve el otro día, se paseó por Vale. la Gran Vía, Bueno. cuando vimos de Musquis y Bueno. volver a Bilbao. Le falta Telebilbao. Y entonces íbamos por la Concha, estábamos paseando y pasa una señora, nos mira y dice, yo soy, pero de una forma así, yo soy de Izquierda Unida. Le dije, pues me parece muy bien, señora. Pero le dije además, es que para ser de Izquierda Unida, para que usted sea de izquierda, tiene que haber derechas. Porque si no hubiera izquierda y derecha, no podríamos hablar de... porque esto sería entonces una dictadura o una anarquía. No, tiene que haber derecha en una democracia y tiene que haber una izquierda. Y yo me encanta que usted sea de Izquierda Unida, porque yo soy del Partido Popular, y en este caso de la coalición Partido Popular. Seguro que le Ciudadanos. encantó Donostia a Pablo. Bueno, sí, claro, lo conocía y le contó. Claro, seguro. Oye, te marchas, Carlos. Quiero que te vayas con un titular, que en esa cámara que te está mirando ahora, en esa gente que te está viendo ahora, en la gente que te va a votar, en la que no y en la que duda, porque siempre hay gente que, y yo supongo que estas elecciones también hay un punto impredecible, importante, ¿no? Porque puede haber quien con todo lo que ha ocurrido pueda cambiar su orientación. Y mis compis de informativos siempre me dicen, pídele un titular, algo que no haya dicho nunca, que no haya contado nunca, que tengan...
Pues hoy, que es el primer día de voto, puedo pedir incluso el voto aquí, ¿no? A ¿O lo no que me tú dejas pedir el voto aquí? estás Porque en tu estamos casa, tú en la puedes campaña, pedir lo que quieras. como se lo pedirás a los otros. A ver. Yo les diría a todos los bilbaínos y a toda la gente que nos esté viendo en este territorio histórico de Vizcaya, que el Partido Popular y Ciudadanos, nosotros tenemos un plan para el futuro. Un plan porque donde gestionamos bien, donde gestionamos y gobernamos, sabemos salir de los problemas reales y solucionar los problemas reales de los ciudadanos, porque gestionamos bien en la economía, gestionamos bien en el empleo, gestionamos bien para que los ciudadanos, en esta crisis tan grande que estamos viviendo, en la pandemia sanitaria y en la pandemia económica, lo que necesita son respuestas, y necesita los autónomos y los comerciantes, como hemos dicho anteriormente, y los hosteleros, y las empresas y los trabajadores, tener el futuro asegurado. Y eso se lo asegura los que gestionamos bien y los que hemos demostrado nuestra gestión cuando hemos gobernado. Los que ahora gobiernan, desde la izquierda en el Partido Socialista y Podemos en Madrid y sus socios del Partido Nacionalista Vasco, esos nos hunden a la economía, nos hunden al empleo, nos hunden a la sociedad vizcaína y vasca, y por lo tanto apuesten por ese plan para el futuro, esas soluciones, esa esperanza, esas respuestas que solo podemos dar desde esta alternativa que es el Partido Popular y Ciudadanos. Carlos, suerte en el trabajo, en la vida, en la familia, en la salud. Muchísimas gracias. Que todo lo que venga sea bueno para todos y entre todos será más fácil, seguramente, como siempre has dicho y como siempre hemos dicho, ¿no? Yo te deseo eso y más todavía para ti. Pues encantado de haberte recibido. Que no pasen otros 20 años por favor. Pero invitarme, sí, cuando me invitéis. Muy bueno, pues ya está. Ya estaré aquí con vosotros. Bueno. Cuando le traigamos a Pablo Casado. Encantado de recibiros. Gracias. Será un placer hacerlo. Es que ricasco por tu visita. Gracias. Nosotros vamos a la publicidad y a la vuelta seguimos con más cositas hasta ahora.